¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludo a la iglesia CCK de Tigre. Agradezco a los pastores Ramiro y Patricia Casal que muy gentilmente me invitaron para esta ocasión para poder exponer algo de lo que el Señor está trabajando en mi corazón y fue muy raro todo esto que aconteció en esta semana, sobre todo en mi vida, porque había algo que el Señor me venía diciendo al corazón, venía trayendo pensamientos a mi mente y yo no le encontraba la respuesta o el objetivo a lo que el Señor quería mostrarme. Y una vez que estaba más o menos armado ese pensamiento, suena el teléfono y es el pastor que me está llamando para decirme que necesitaba que haga una exposición para el día de hoy y realmente yo estoy agradecido con mi familia, mi esposa Mónica. Estamos agradecidos al Señor en primer lugar y a los pastores por esta invitación. Así que dicho esto, el saludo para todos ustedes y el cariño que les tenemos porque siempre les recordamos y están en nuestras oraciones. Lo cierto es que vivimos en una zona rural, en una zona no urbana o semi-urbana, y a lo largo de estos años que vivimos acá en Celaya, en el partido de Pilar, tanto mi esposa como yo hemos aprendido cosas de la tierra, cosas de jardinería, cómo criar una gallina, tenemos animales, perros, gatos, y aprendimos a mirar un poco más la naturaleza. Somos bendecidos en estar en este lugar, un lugar pacífico, y días pasados mirando esa naturaleza que nos envuelve, que nos rodea, tenemos allí unos 5 o 6 robles en el fondo de la casa, el Señor me mostraba la fortaleza de ese árbol maravilloso, aunque en 500 años recién se van a poder usar las maderas que esos árboles van a dar para poder hacer muebles, por ejemplo. Hoy están creciendo y a paso agigantado. Pero el tema es que ese roble o esos robles sistemáticamente todos los años despiden una semilla. Y es maravilloso cómo esa semilla cae en la tierra y se empieza a reproducir. Y eso me llamó muchísimo la atención y es al punto donde yo quiero llevar esta charla. De que de alguna manera Dios en ese árbol ya encapsuló una semilla en sí misma que lo lleva a reproducirse de una manera natural, de una manera que es sorprendente, porque el esfuerzo que hace la tierra por dar ese otro roble, encima en un lugar donde hay muchos robles, pero hay un esmero natural ya dado por Dios a esa planta que hace que ese roble se reproduzca. Y lo mismo, analizando el tema de los robles, sucede con el resto de la vegetación, con el resto de los árboles, con lo que comemos, con las frutas, las legumbres, todo en sí mismo tiene una semilla que hace que ésta se reproduzca. Y esto es lo maravilloso de la vida, esto es lo maravilloso de Dios, esto es lo maravilloso de la creación. Cada especie encapsula en sí misma su propia naturaleza para poder reproducirse sistemáticamente, con la ayuda del hombre o sin la ayuda del hombre. Mientras Dios esté donde tiene que estar, esas plantas van a seguir dando. Porque doy fe que esos robles nadie los riega, nadie los atiende, nadie hace nada para que eso crezca, y eso crece de una manera hermosa. En un lugar específico, en una tierra que seguramente es propicia, pero allí están los robles. Como así está el que siembra los zapallos o el que siembra un limonero. Y mirando en la Biblia hay más de 80 versículos desde el Antiguo Testamento al Nuevo que hablan de la semilla en diversidad de ocasiones y por diferentes cosas. Yo simplemente quiero centrar mi atención en un solo versículo que está en Juan capítulo 12, verso 24. Allí habla Jesús y dice: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo.
pero si muere, produce mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ahí hay dos condiciones: debe caer en tierra y debe morir. Al morir, dice que se reproduce y da mucho fruto. Y esto es interesante porque yo mucho no sabía de esta cuestión de los granos, y lo cierto es que sí, se tiene que pudrir y degradarse ese grano. O sea, llega a la degradación total para emerger en una planta. Entonces esto me llevaba a pensar, y creo que es lo que Dios un poco me decía a mí, y lo que yo intento reproducir en esta tarde, o en esta noche, o en el momento que sea, que usted comprenda esta parte. Nosotros como humanos también en sí mismo tenemos una semilla. Cuando conocemos a Cristo, el Espíritu Santo entra en nosotros. Pero para que ese Espíritu Santo emerja con vida, nosotros debemos morir. Debemos morir a nuestro yo, debemos morir a nuestras apetencias personales, debemos morir a todo lo que veníamos trayendo como bagaje en nuestra vida, en la forma en que Dios nos encontró. Pero lo maravilloso es que cuando nosotros morimos a ese yo, emerge ese Cristo que está dentro de nosotros. Y hoy más que nunca, vemos que debemos reproducirnos. ¿Y por qué? Hablar de pandemia, no tengo ganas de hablar de pandemia, pero todos sabemos que esta pandemia, que atravesó toda la humanidad, que atravesó toda la tierra, que atravesó todo tipo de cultura, todo tipo de credo, todo tipo de color de piel, porque todos hemos sido atravesados por esta pandemia, y la iglesia no está ajena a darse cuenta que algo cambió. Que lo que teníamos por seguro y por sentado, que nuestro espacio de confort era de una manera, hoy es otra. Hoy ya no podemos asistir a las iglesias, pero no porque haya una cuestión de capricho de un gobernante, no, esto ya pasa por los gobernantes. Hay una pandemia, hay una enfermedad concreta y clara que está en Argentina por lo menos llevándose más de 70.000 personas, en toda la redondez de la tierra varios millones. Es evidente que algo sucede. Entonces la iglesia no está ajena. La iglesia tiene que salir, como dije recién, de su espacio de confort e irse a instalarse en otro lugar. ¿A dónde? Al lugar en donde vos estás. Vos sos iglesia, vos encapsulás la semilla, yo encapsulo la semilla del Espíritu Santo, y como tal debemos reproducirnos. Amigos, hermanos, el tiempo es hoy. No es mañana. Hay textos que avalan todo esto que yo estoy diciendo, y no quiero leer todos esos textos, pero están en la Biblia. Si usted busca en su Biblia, usted va a encontrar que todo esto tiene apoyatura, porque ya Dios lo dejó establecido. Somos un pueblo elegido por Él, y hoy estamos en una situación donde realmente tenemos que darnos cuenta de que si no hacemos lo que tenemos que hacer en el momento en que estamos viviendo, porque por eso decía Pablo que debemos amoldarnos al tiempo en que vivimos. Tenemos que ayornarnos. Hoy hay una pandemia, no nos podemos reunir. Bueno, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia somos nosotros. ¿Dónde? Donde vos te encontrás. Así como ese roble que está en un determinado lugar y crece sin cesar y cae en la semilla porque esa es la tierra propicia, yo entiendo que la tierra propicia es donde Dios te puso a vos. Vos vivís en algún lugar de este maravilloso país. Bueno, en ese lugar, esa es tu tierra propicia. Ese es tu lugar que vos tenés que afectar. Ese es el lugar donde vos tenés que invadir el amor del Señor. La gente tiene que ver que vos sos diferente, que sos especial. Ya no porque vas a una iglesia, sino porque sos diferente. Porque hay una semilla dentro tuyo que está queriendo germinar, que está queriendo salir. Eso es a lo que hemos sido llamados en este tiempo. Y Dios en su bondad, hermanos queridos y amigos, Dios en su bondad nos ha dado la posibilidad de darnos cuenta de esta situación, de reinventarnos. Hasta hace unos meses, un año, dos atrás, era impensado no ir a una iglesia. Era impensado no ir a un lugar donde alguien nos iba a predicar, donde iba a haber un conjunto, que íbamos a corear, íbamos a alabar al Señor todos juntos, que es maravilloso, porque yo desde muy pequeño fui a la iglesia y conozco y disfruté de esas mieles. Pero hoy me doy cuenta de que todo eso cambió. Y me doy cuenta
que hubo gente antes que nosotros, que están en la Biblia, que sufrieron persecución, que sufrieron padecimiento, que tuvieron que dejar su lugar de reunión. Y si ellos no hubiesen ido a las catacumbas a esconderse en los lugares que se escondían, el Evangelio no hubiese llegado hasta nosotros hoy. Ahora, nosotros nos acostumbramos. El aire acondicionado de la iglesia, la butaca confortable de la iglesia, el pastor que venía y ministraba, podía hacer un mensaje bueno, más o menos malo, salgo contento, salgo, me voy. Bueno, eso se terminó y no sé cuándo va a volver. Lo que sí sé, mis hermanos queridos y amigos, es que la realidad de hoy es la de ese roble. Ese roble que está allí solito, quieto, largando sus semillas y sobreviviendo al embate del frío, del viento, de los años, porque Dios lo cuida, porque Dios lo riega, porque Dios lo atiende. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que entender que Dios nunca nos va a dejar desamparados, que Dios nunca nos va a abandonar, que Dios nunca va a dejar de ser quien es. Dios nos amó. Y fíjense un detalle no menor. En este texto que yo les leí de Juan capítulo 12, verso 24, allí el relato lo dice Jesús. Él está hablando de sí mismo. ¿Por qué? Porque Él iba a morir. Él como perfecto, como la perfección humana, iba a morir por todos nosotros. Y se iba a degradar hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, pero para revivir, para emerger como el Salvador del pueblo cristiano, de todos aquellos que profesan su nombre. Y es por eso que hoy más que nunca tenemos que entender que el tiempo es hoy, que el tiempo es ahora, no después, no cuando tengamos ganas, no cuando la pandemia pase, no cuando vengan las vacunas, no, el tiempo es hoy. Sos iglesia donde estás, sos iglesia en tu barrio, en tu lugar de trabajo, sos la iglesia. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros, que somos la iglesia. No está en un lugar específico, no hay que viajar para ver el Espíritu Santo, encontrarse con Él. Basta con reencontrarte con vos mismo y decirle, Señor, acá estoy. Soy una semilla que se quiere pudrir, degradarse para emerger en una nueva persona. Entonces se acabarán esas niñerías que por muchos años hemos tenido todos, donde íbamos a un lugar como si la iglesia fuera el hospital a sanar nuestras heridas, a que nos sanen, a que nos curen, a que nos venden. Bueno, hoy eso no está. Hoy tenés que asistirte, tenés que agarrarte más que nunca de la mano del Señor y decirle, Señor, acá estoy, ayúdame. Y entiendo también que mucha gente hoy estará mirando esto y dirá, sí, pero yo no entiendo de esto. Bueno, si no tenés a Cristo en tu corazón, es momento que lo conozcas. Es momento que te encuentres con tu realidad, con tu vida pecaminosa y le digas, Señor, acá estoy. Yo quiero eso, yo quiero ser semilla. Y ahí sí, busca a alguien que esté un poco más crecido que vos y que te asiste y que te enseñe la Biblia, que te enseñe cómo buscar y adorar a ese Dios del que te estoy hablando. Pero sí lo importante, mi hermano y mi amigo, es que entiendas que sos una semilla que se tiene que reproducir. Se tiene que reproducir, que tiene que caer en tierra, que tiene que pudrirse, emerger como nueva persona y entender los tiempos que Dios hoy está trazando para todos nosotros. La iglesia no se termina porque hay una pandemia. La iglesia sigue, la iglesia continúa y continuará. No importa si el Señor viene mañana, esta noche o pasado mañana. Tenemos que seguir trabajando como si no viniera nunca. Y seguir esperando y deseando ese momento como si fuera ahora. Pero no bajemos la guardia, porque si vamos a esperar que se abran las iglesias, no vamos a evangelizar a nadie. La gente se va a morir sin Cristo y todo va a seguir siendo más caótico. Yo realmente, mis hermanos, en este tiempo de compartir esta palabra con ustedes, siento en mi corazón una gran alegría de poder contarles esto, porque esto es palabra pura, esto es lo que Dios puso en mi corazón hace unos días y yo lo puedo volcar a ustedes. Y eso es importante, porque a mí ministró mi corazón primero, o sea, Dios ministró mi corazón, mi vida con esto que estoy diciendo y yo se lo puedo transmitir. Siempre miren a su alrededor, siempre hay alguien que necesita del Señor. Siempre hay alguien que necesita que vos estés bien plantado en la palabra. Siempre hay alguien que necesita de tu testimonio, de tu forma de cómo sos. Le hablo a los que conocen de Cristo. Tiene que haber ese cambio que produce cuando se pudre el yo y emerge el Cristo que está dentro de nosotros.
Bueno, ese cambio lo tienen que ver los otros. Y si no conoces al Señor, es el momento que lo conozcas. Hay una vida mejor para vivir acá en esta tierra, con o sin pandemia. Se puede vivir porque Cristo es nuestra esperanza. Cristo es la esperanza para un mundo que se cae a pedazos. Mires por donde mires, todo está mal. Basta comprender la radio y el televisor y cargarse un día entero de información. Todo está mal, según con el lente que se mire, pero está mal. Solamente Cristo te da la esperanza para una vida mejor. Solo Cristo es el que va a asistirte en el momento de la necesidad, en el momento de la angustia, en el momento de la enfermedad, en el momento de la escasez. No busques en otro lugar, busca en Cristo. Hermanos, como les dije hace un ratito, el tiempo es hoy, el tiempo es ahora. No podemos esperar mucho más. Seguramente cuando ya esté cerrando esta etapa va a estar orando el pastor por todos nosotros, el pastor Ramiro o la pastora Patricia. Así que yo le pido al Señor que ponga en esa oración el deseo de cambio, que es el deseo que yo tengo hoy para compartir con ustedes, que cambiemos, que nos demos cuenta de que hay una vida mejor, pero agarrados de la mano del Señor. Dios les bendiga muchísimo y muchísimas gracias por dejarme compartir esto con todos ustedes.